Suena la alborada en el valle callado, mi alma despierta al trono elevado, los montes proclaman. Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto estar una vez más aquí con ustedes en Que Nos Une Podcast, y la verdad estamos súper contentos porque estamos ya en nuestro episodio número 8. Creo que ha sido un tiempo muy hermoso, de mucha bendición, y claro, porque estoy acompañada de mi hermosa amiga Areli. ¿Cómo estás, Are? Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias nuevamente, Abby. Qué padre que podemos hacer esto que nos gusta, esto que sabemos que es una bendición para las personas que lo van a ver, que no son cristianas, porque creo que todos a veces tenemos un poco de dificultades o problemas en diferentes cosas, ¿no? Donde no sabemos qué hacer, no sabemos. Creo que se fue Are. Vamos a ver si regresa en un momento, pero pues mientras tanto le damos la bienvenida a todos los que nos están acompañando, como siempre. Gracias por estar aquí, gracias por tomarse el tiempo, y si no te estás uniendo en este en vivo y te estás uniendo después, pues bienvenido a este podcast, ¿verdad? Donde nuestro motivo es que podamos aprender juntos, ¿verdad? Que podamos juntos, ¿verdad? Aprender algo nuevo, y la semana pasada tuvimos un tema súper interesante. Ya está regresando Are por ahí, así es que estamos habiendo ahí algunos problemitas técnicos, pero ya regresó. Bravo, ya regresó. Puede regresar. Que a veces cuando tenemos un llamado o una asignación que hablamos, no hay tanta confusión o tantas cosas que nos distraen, nos detienen, y creo que eso nos pasa a toda la gente, a veces en diferentes asignaciones, en diferentes situaciones, se detienen a no avanzar en su asignación, en su propósito, en sus metas, ¿no? Y creo que todos lo hemos pasado en un tiempo y de cierta manera también. Así es. La semana pasada tuvimos un podcast súper interesante. Bueno, creo que todos los podcasts que hemos tenido, no es por nada, pero han sido de mucha bendición. El anterior con Lupita, wow, fue impresionante, fue algo hermoso su testimonio. Y este anterior que tuvimos con el pastor Noé Pérez también fue una bendición para mí en lo personal, el poder escuchar a una persona que a lo largo del tiempo se ha mantenido fiel y ha seguido sirviendo al Señor a través de los años. Y es por eso que hoy preparamos este podcast, y hoy queremos hablar sobre las dificultades que podemos encontrar en el camino, cómo mantenernos firmes, porque verdaderamente todos tenemos un llamado. Sabemos que el Señor nos ha puesto una asignación, nos ha puesto un propósito en nuestra vida, ¿verdad? Y debemos caminar hacia Él. La mayoría de nosotros tenemos que caminar hacia Él, y si no es así, también en nuestra vida cotidiana tenemos planes, a lo mejor los que no se han casado, de casarse, de tener hijos, o una casa, un negocio, yo no sé. Hay tantos planes que muchas veces nosotros como personas tenemos, que es bien importante, ¿verdad?, comprender que para llegar ahí no es fácil, ¿verdad? Veíamos la historia del pastor Noé. Él decía, yo me encontré muchas dificultades en el camino de muchos tipos, pero yo sigo creyendo en que el Señor me va a seguir dando nuevas asignaciones, nuevos propósitos, nuevas metas, y es padrísimo escuchar esto, ¿verdad?, de una persona que ha servido por años y que no está frustrado, que no está desanimado, ¿verdad? Porque a veces tú te imaginas a un mayor diciendo, no, ya nada más estoy esperando que el Señor me lleve, ¿no? De tal manera que ya te cansaste, te has frustrado, pero qué hermoso es poder decir, yo aún sigo creyendo que el Señor tiene un plan para mi vida, ¿verdad? Y que si Dios, y que si Dios te los da, sabes que Dios te va a dar la habilidad, te va a dar las fuerzas, porque no importa la edad, no importa a veces la enfermedad, te va a dar la estrategia
pero nosotros también tenemos que ser personas disponibles. Tenemos que dar ese paso de fe, porque cuando no damos ese paso de fe y no nos atrevemos, ¿no? Decimos, queremos ver cosas diferentes, atrévete a hacer algo diferente, porque si haces lo mismo o peor, nunca vas a ver nada diferente. Atrévete a hacer cosas diferentes, atrévete a retarte a ti mismo, atrévete a crecer y a confiar en quién tú eres en Cristo. Y en que sí, tenemos habilidades también, y esas habilidades las podemos poner a práctica, pero cuando a veces no pensamos que es algo nuevo, algo diferente, pero sientes ese llamado, atrévete porque Dios te va a capacitar. Ahí es donde viene lo magnífico, lo poderoso, lo único, lo increíble, que es Dios, que Él solamente lo puede hacer. Él nos capacita, Él nos entrena, Él nos da esa sabiduría y hasta las personas para poder hacer que esto se haga realidad. Así es. Y es maravilloso, Are, verlo, pero ahora entiendo muchas cosas que antes yo no comprendía. Yo estaba como que yo me sentía en un círculo pequeño y yo decía, yo quisiera tantas cosas que están tan fuera de mi alcance, o sea, como que, no, pues no, o sea, ni cómo, o sea, tú ves todo una barrera enorme, pero claro, tú te das cuenta que el Señor te habla y tú simplemente sigues creyendo y obedeces lo que el Señor te está diciendo que hagas y sigues caminando. El Señor empieza a abrir caminos donde no los hay, verdaderamente te hace caminar sobre aguas. Uno de los principales obstáculos que podemos encontrar en nuestra vida creo que es el temor. El temor muchas veces viene a hacer algo que te paraliza. Algo, o sea, y es que nuestra vida es de destruir temores constantemente, Are. Y quisiera que tú nos contaras un poquito porque, o sea, tú has visto, o sea, que yo realmente he ido venciendo muchos temores, pero yo ahora conozco a una Arely que ha vencido muchos temores, pero ¿cómo comenzaste? O sea, ¿realmente tú siempre fuiste una persona así? Porque yo veo que tú viajas de un lugar a otro en el mundo, de aquí para allá, y te subes al avión y viajas de un lugar a otro con diferentes idiomas, con diferentes culturas y has trabajado con personas como Marcos Witt, o sea, que tú dices, o sea, ¿cómo llegas a ese punto? O sea, ¿realmente tú naciste con eso? ¿O fue algo de ir venciendo temores? ¿Cómo fue ese proceso? Me gustaría escucharlo. Yo creo que nos animaría mucho. Pues yo creo que es lo que hemos hablado, ¿no? El temor es un miedo a lo desconocido, un miedo a que no sabemos, a que no vamos a poder. Y ese miedo que es algo desconocido, que no sabemos si va a suceder o no. Y en ese temor nos estancamos, nos viene la duda de voy a poder, voy a hacerlo. Y obviamente no es que siempre fui esa persona que daba yo la cara o que estaba yo enfrente, porque no era yo, yo era la que estaba atrás, ¿no? De las cortinas, pero vas aprendiendo a quitar ese miedo, a creer en ti misma. Cuando uno cree en uno mismo, no quiere decir que no va a haber batallas, ¿saben? Porque las batallas va a haber siempre Sí. y todas son en nuestra mente. Mentales, sí, total. Todas son en nuestra mente, porque de ahí es donde baja y es lo que nos provoca accionar, ¿no? Sí Si es. de aquí no bajaran, de aquí no pasaran, entonces accionáramos, pero ya una vez entrando a nuestra mente, a nuestro pensamiento, empiezan a hacer un efecto y ese efecto, ¿cuál va a ser? ¿El positivo o el negativo? Y el miedo, ¿a qué? A lo que no existe. Sí. O sea, imagínate, no existe y ya tenemos miedo. ¿Cómo es el cuerpo humano? Uh-huh. Aunque sí somos espirituales, crecemos y somos, tenemos la vida de Cristo en nosotros, hay miedos y hay batallas. Así es.
pero el constantemente recordarnos quiénes somos en Él, nuestra posición como jóvenes, como mujeres, como adultos, como amas de casa, como pastores, con esa posición, sabiendo que Dios nos ha puesto ahí. Ujú. Si Dios nos ha puesto ahí, y algo hablaba con alguien, una persona que tiene, a mí me gusta mucho callarme y ver a las personas, eh, observarlas, leer en la manera en la que hablan y sus movimientos, trata de aparentar de tener una autoridad. Mm. ¿Y sabes qué? Jesús no pretendió, porque Él es la autoridad. Y Así si Él es, está en nosotros, no tenemos que pretender nada, así es. porque eso se va a reflejar. Entonces, a mí me costó trabajo, porque yo estaba muy a gusto detrás del escritorio, detrás de una persona. Ujú. Entonces, detrás de esa persona, yo me movía como pez en el agua. Cuando ya esa persona no está, digo, ¿y ahora quién va a estar enfrente de mí? ¿O cómo le voy a hacer? ¿Sí? Y empiezas a quitarte esa duda, ese miedo. Dices, no, es que yo lo puedo, yo lo soy. Y sí, batallando, ¿no? ¿Y si no sale bien? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si no se puede? ¿Y si estoy haciendo lo incorrecto? Y peleas, y hay cosas, miedos o temores que yo no hice porque tenía mucho miedo. ¿Y cuánto tiempo más a veces pasa en nuestras vidas sabiendo que tenemos una capacidad y no nos atrevemos a dar ese paso de fe por miedo? En mí tuvo que pasar mucho tiempo. ¿O qué tiene que pasar para nosotros dar ese paso? Para poder avanzar en nuestro llamado, en, en esa asignación nueva, en esa meta que a veces nos quedamos y nos estancamos constantemente, o que constantemente nos estancamos otra vez, paramos, nos desanimamos. Fue Es mucho que, tiempo, Abby, y claro que te veo, y a la Abby que conocí cuando empezamos ya, ahora sí podemos decir que son unos añitos, de los sí. niños, que tenías ese miedo. Ujú. Es que no sé si lo puedo hacer, no sé cómo lo voy a hacer, no sé. Y viendo ahora el atreverte a decir, vamos a hacer el podcast. Sí. Y algo totalmente diferente, que ya no es algo que tal vez te sentías que podías hacerlo más, ¿no? Ahora ya esto tiene que ver con la tecnología Sí. y verte lo que viene a tu corazón y atreverte a decir, lo voy a hacer. Ujú. Lo voy a hacer, voy a estudiar o me voy a meter, me voy a desvelar para aprender, no se va a oír, o sea, de pie, muchas cosas, Javi, porque has aprendido a soltar el miedo. Hemos aprendido a soltar el miedo, y conforme vamos aprendiendo a soltar ese miedo, ¿cómo avanzamos más? Hay ¿No? un Y avance más. se vuelve como un estilo de vida, ¿no? Yo creo que ese es algo por el cual hoy queremos hablar de este tema, porque a veces nos encontramos rodeados de gente que está feliz, pero estancada. Está plena, pero en su comodidad, en el confort y sin un crecimiento tanto en su vida personal como en su vida espiritual, como en todas las áreas. Y vemos aún a la palabra de Dios que decía que Jesús, él crecía no solamente en estatura, no solo en edad, sino en conocimiento y en gracia para con Dios y con los hombres. O sea, es un crecimiento de todas las áreas de nuestra vida y cuando tú comienzas a dar esos pasos, yo creo que ciertamente, como lo decía Sare, al principio es pues muy difícil, o sea, dar un paso muy pequeño se vuelve como dar un paso
gigante, ¿no? O sea, se siente tan difícil, pero cuando tú entiendes que el Señor está contigo, y esto me hace recordar mucho la historia de Josué, cuando de repente él estaba, como tú decías, tras de una persona súper cómodo, aceptando las indicaciones, donde Moisés le decía, vete para acá, vete para allá, vete, y haz todo esto, ¿no? Y muévete de esta manera, vayan. Y él lo hacía porque él estaba obedeciendo, él estaba escuchando lo que Dios decía a través de Moisés, pero llegó el momento en el que Moisés tuvo que morir, tuvo que irse con el Señor. Y entonces yo creo que él dijo, bueno, el Señor va a levantar otro libertador de otro lado, ¿no? O sea, pero, y yo seguiré atrás de esa persona, pero el Señor le dijo, no, eres tú. Y veíamos a Josué llorando, ¿no? Y él lloraba y se desgarraba porque amaba a Moisés, pero también yo creo que la incertidumbre de decir qué va a pasar ahora con este pueblo rebelde, ¿no? Y con todo lo que tenemos que hacer. Yo no tengo la capacidad, pero el Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y no nada más le dijo, sé valiente, le dijo, sé muy valiente. ¿Verdad? Y está hablando de esfuerzo, está hablando de valentía. Y yo creo que muchos de nosotros no nos consideramos con esa valentía, con esa capacidad, pero el Señor dice, yo iré contigo, Ujú, yo ujú. estaré contigo. Porque yo Exacto. ya te entregué esa tierra por heredad. O sea, cuando tú entiendes, o sea, que vas solamente a obedecer, pero sí sigues estando atrás de alguien y ese alguien es ese Dios todopoderoso. Y es la renovación, porque como decías, o sea, fíjate qué confusión, ¿no? Pudo haber tenido el decir, no soy yo, querer dejar a veces tu responsabilidad a un lado, Ujú. porque pensamos que no somos capaces, que viene la duda. Pero cuando estamos en ese diario vivir de renovar, renovar nosotros constantemente, entender y estar conectados con el Espíritu, entonces, ¿sabes qué? Vamos a saber cuál es la perfecta voluntad de Dios para nosotros y Amén. sabemos que va a ser buena, agradable y perfecta. Y si eso lo entendemos, que la voluntad de Dios es buena, agradable para nosotros, renovando, siempre nuestro pensamiento, ¿sabes qué? Él va a estar ahí, Abby. Él va a Amén. estar, nos va a renovar, nos va a decir, ok, mijito, ahora toca aprender esto. Ahora toca irse a entrenar para lo nuevo que viene, porque la voluntad de Dios es buena para tu vida, no va a ser mala. Y muchos dicen, es que estoy pasando esto. ¿Será que es malo? No, es porque Dios algo quiere. Renueva tu pensamiento. No creas que es malo. Es más bien renovando pensando, ¿para qué es esto? Así es. ¿Para qué Dios me tiene en este proceso? Sí, ahí es donde pelea uno, la carne con el espíritu. Sí, Y dices, totalmente. no quiero pensar esto. Y se nos hace difícil, pero es dar ese paso de fe para avanzar, para Así no es. permitir el que no somos capaces o que decimos, si esta es la voluntad de Dios, qué horror. No, pero para que lleguemos ahí, hay un proceso también. Así es. Y a veces esos procesos no son nada fáciles. Nos cuesta trabajo, Abby. Nos Así duele. es. Y Sí, son de total. tela. Nos aferramos, Are, a seguir viviendo de lo que conocemos, o sea, y es que por eso el Señor nos habla en la palabra y dice, sin fe nadie verá al Señor. O sea, habla de fe y el Señor busca gente de fe porque la fe es ver más allá de lo que ves, o sea, ver más allá de lo que tus ojos y tu entendimiento alcanza a comprender. Y yo creo que este es un llamado para todas esas personas que dicen, sí, yo creo que Dios tiene un plan para mi vida, pero será en unos años y este llamado es para decirte, tienes que comenzar ahora. O sea, es el momento de comenzar, es el momento de decir, voy a avanzar y tomar valor, porque obviamente el Señor nos dice que esto es para valientes y toda obra y todas las cosas en el mundo, sea en tu persona, sea en tu familia, sea con tus propios planes, siempre requieren un esfuerzo. Pero tomemos en cuenta algo súper importante que no se nos debe de olvidar y es que cuando nosotros
tomamos en cuenta a Dios y los planes de Dios, les aseguro que pase lo que pase, si tú estás caminando tras los planes de Dios, todo va a salir bien. El problema es cuando nosotros queremos cumplir nuestra voluntad fuera de la voluntad de Dios, sin contemplarlo a Él, sin contemplar su voluntad, porque ahí no solamente vamos a luchar contra las situaciones del mundo, sino también contra lo que Dios quiere para tu vida. Porque Ujú. la voluntad casi siempre es nuestro suplir económicamente y tener esto y lo otro, y nos olvidamos de lo que es eterno, pero el Señor tiene planes grandes para nosotros y no quiere decir que no nos quiere dar bendición, porque claro que quiere, puede darte todas esas cosas, pero cuando tú pones a Dios y le preguntas, Señor, este es el tiempo, dame la visión para emprender ese negocio, Señor, dame la sabiduría para invertir en esto otro, ¿verdad? Y ahí es cuando no nos equivocamos, quizás cometemos errores, pero siempre aprendemos de ellos y el Señor nos levanta de ese lugar, ¿no? Entonces es como un lugar de confianza. Y que aprendamos, porque hay algunos que no aprenden, Sí. ¿no? Y qué difícil, pero por eso, ¿no? Es el aprender. A Ujú. veces nos duele, ¿no? No vamos a recibir paz en medio de la paz. Vamos a paz en medio de la tormenta. Total, sí. Y cuando aprendes a recibir esa paz en medio de la tormenta, como decíamos, es donde crecemos, ¿no? Es donde nuestra fe aumenta, es donde nuestra paciencia en medio de la turbulencia es donde nuestra paciencia empieza a formarse Ujú. y donde empezamos a, a llevar nuestra fe a un nivel más alto. Amén. Y Así es. ahorita que hablabas de Moisés, o sea, imagínate a Moisés, Abby, él siendo, haber vivido en un lugar, en un palacio, salir después y sale y Dios lo vuelve a llamar. Ujú. Pero ahora él ve, porque él ya está, él se ve de otro lado, él ve la incapacidad que él tiene, la enfermedad que él tiene de que era lento para hablar. Ujú. ¿Y cuántas veces vemos muchas veces nuestras incapacidades para formar o hacer cualquier cosa que se nos ha dado? Y él dijo, no, esta es la voluntad de Dios para mi vida. Y si esta es, le costó tiempo entender, le costó tiempo aceptarla. Pues hay gente que no le entiende y no acepta, ¿no? A pesar de tantas cosas, tantos llamados, tantas pruebas, porque Dios no nos trae, Él permite que pasemos, más Él no las manda, Así es. no crecemos, ¿no? Y no emprendemos aquel sueño que tenemos como personas, Así es. como dices, de avanzar y decir, yo creo en este negocio, yo creo en mí misma, yo creo en mis capacidades. Y no nada más eso, aquellas personas que tienen el miedo a una vida de avanzar en su vida, ¿no? Como personas, el miedo de tomar ese paso de un matrimonio o de tener familia o de empezar a trabajar en un ministerio dentro de la iglesia porque no se creen capaces. Y sabes que de la nada Dios forma Ujú. o ha formado a grandes hombres. Así es. De la nada, Dios puede levantarnos y darnos la capacidad y la habilidad para crear. ¿Por qué? Porque podemos ser reyes y sacerdotes. Así Y qué es. padre cuando entendemos que lo podemos hacer, que Él nos ha dado la capacidad, la habilidad de crear, de bendecir, de proteger, de hacer, de animar, de afirmar, de conciliar, cuando consuelas a una Consolar. 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 Sí, y a veces decimos, me da miedo decirle, me da miedo darle un abrazo. Mm. Hasta en esas cosas tan sencillas y tan simples. O me da miedo porque soy muy joven. O me da miedo porque soy muy grande. Mm.
Sabes que hoy que venía yo porque estoy dando clases de inglés a los mismos niños que tenemos los sábados como algo extra para sus vidas, donde los tenemos los sábados, estoy dándoles inglés y ayudándoles también en su escuela Qué para que padre. no reprueben. Ah. Y el Uber que pasó por mí a mi casa, el chico, un muy jovencito, 22 años, me dijo, sabes que yo tenía mucho miedo de venirme a vivir aquí por la inseguridad. Y le dije, ¿de dónde vienes? Me dijo, de Sinaloa. Y yo, yo tendría mucho miedo de irme a vivir. ¿De dónde tú vienes? Entonces me dice, es que sabes que yo tenía toda mi vida allá y me vine porque mi padre le dio un infarto. Dejé mi trabajo, estudios, todo lo que yo tenía allá y me vengo a vivir a un lugar totalmente diferente, donde tengo casi 4 años de no convivir con mi padre, pero es mi padre y quiero honrarlo. Tan joven para él hacer ese cambio, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Me daba mucho miedo empezar a trabajar. Él no está yendo a la iglesia ahorita, pero él iba a una iglesia y su novia va a la iglesia. Me dice, ¿sabes qué coincidencia tan más grande? Yo tenía un miedo y yo le hablaba con él y decía, ¿sabes qué? Es que ese miedo nos frena, ese miedo es una piedra de tropiezo, ese miedo no te deja avanzar. Dice, sí. Dice, hasta que yo decidí y oré. Dice, yo hace muchos años que no oro. Dice, yo oré y pude encontrar esa paz para yo meterme a trabajar de Uber porque no sabía qué más hacer aquí. Y le dije, es que era un miedo. Le dije, ¿y aquí a qué era tu miedo? Pues a que algo me pasara. Le digo, claro, pero tú no sabías si te iba a pasar o no te iba a pasar. Y tiene 4 meses que me dijo, sí, 4 meses que él tiene aquí. Le dije, ¿te ha pasado algo? Me dice, no. Le dije, porque tú le creíste a Dios. El día que tú oraste, tú me dices que tú tuviste esa paz. Así es, para sí. estar. Y cuando tenemos ese llamado, va a haber esa paz en nosotros. No esa tranquilidad, porque esa tranquilidad es muy diferente a la paz. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, que nadie más la va a entender. Así es. Y le digo, qué cosa tan simple, ¿no? Algo que él no había hecho en muchos años, me dice, porque él iba a la iglesia cuando él era pequeño. Y él dijo, yo oré y encontré esa paz en mí nuevamente. Digo, qué padre cuando reconoces que hay alguien más alto, que es nuestro Dios, que si le crees y si vienes y le entregas tu petición, tu problema, tu sueño, Él te va a guiar. Amén, así es. Él te va a dar lo que tú necesitas para emprender, para avanzar y vas a tener esa tranquilidad que en la decisión que tomamos está Él. Yo digo, qué bonito, o sea, qué interesante, que lo podemos ver, ¿no? O sea, yo lo platiqué con este muchacho y digo, échale ganas, qué bueno. Si ahorita es lo que tú tienes que hacer, échale ganas. Ten esa tranquilidad que Dios es el que te va a proteger. Y tal vez muchas personas, Abby, que están en esa situación, ¿no? Económica, que no saben qué hacer, que tienen ese miedo de emprender, de salirse de su zona de confort, que dicen, yo aquí estoy bien, no avanzo, pero aquí estoy bien. Y no quieren avanzar por miedo a fracasar, a hacer un cambio en sus vidas. Así es. A que se lo den a Dios, que se lo pongan a Dios, porque hay cosas tan maravillosas que no entendemos. Y terminando de hablar con este chico que me agarró el tráfico horrible y llegué un poquito tarde a mi casa con mis alumnos, lo invité porque voy a empezar ya pronto a trabajar con los jóvenes de la iglesia donde estoy asistiendo.
y le dije, oye, pues ven, ¿y sabes qué se abrió? Oye, pues igual donde yo vivo viene de una familia pues, que se ve bien, porque donde vive dice que la comunidad tiene alberca y que no sé qué, se abrió. Me dijo, pues pueden venir a mi casa, pueden venir a la alberca, hay una cancha y hay no sé qué. Dice, pues Oh, sería, wow. fíjate, fíjate, cuando nos atrevemos, cuando creemos lo que Dios va a añadir a lo que uno decide pararse y avanzar, Así es. de salir de nuestra zona de confort. Wow, sí, total. Qué importante es poder creerle a Dios. O sea, creerle a Dios y dejarnos llevar por su voluntad, por su gracia. Y el Señor pone todas las cosas. Yo creo que a veces nosotros mismos somos los que permitimos que ponernos obstáculos. Nosotros mismos nos ponemos los obstáculos para poder hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Nosotros mismos pensamos qué va a pensar la gente, qué van a decir, y si me equivoco o si me caigo, qué va a pasar. Y es lo primero que viene a la mente, ¿no? El qué dirán, o el Sí. no tengo el apoyo de las personas que tú esperas que sean las que te apoyen. Piensas, no, es que estas personas que están, que son las que me pueden apoyar, no me pueden apoyar. Momentos donde quizás estás ya trabajando en eso y no ves un fruto, donde dices, no, ya llevo tiempo y no pasa nada, mejor ya aquí lo dejamos, ¿no? O incluso las pruebas de fe, ¿no? Donde el Señor nos hace aprender a poner nuestros ojos en Él. Y es que la mayoría de las veces el Señor le gusta romper esquemas. El Señor siempre quiere hacer o hace lo que tú menos te imaginas que podía hacer, ¿no? Y a mí Ujú. me ha pasado eso muchas veces y yo incluso hasta me divierto porque yo antes era así súper controladora de que el temor y que seguramente va a ser por aquí y no, era por acá, ¿no? Y no, pues entonces por acá no, ahora era por acá. Entonces siempre el Señor lo hace de una manera de lo que menos te imaginas, en el momento que menos te imaginas, con las personas que menos te imaginas. El Señor es el que hace todas las cosas, pero el Señor quiere que aprendamos a creerle. O sea, cree y verás la gloria de Dios. Cree y avanzarás. Cree, o sea, vemos a Pedro dando pasos sobre el agua y es el único hombre que ha podido caminar sobre las aguas, o sea, aparte de Jesús, claro, ¿no? Que a lo mejor fueron unos instantes, pero lo hizo, ¿no? Ujú, Y que el ujú. Señor le dijo, es que ¿por qué no me miraste a mí? Porque si lo hubieran mirado a él, no, pues hubieran seguido, yo creo que se hubieran echado una carrera ahí. Pero el punto es creerle a Dios. Y total, si hay algo, ¿qué le pasó a Pedro? Dice que él dudó y empezó a quererse ahogar, pero el Señor lo levantó con su mano poderosa y lo sacó de ese lugar. O sea, con Cristo no temas. O sea, en su camino no temas, cree, pon todo en sus manos, sigue creyendo y sigue avanzando. Y quizás no va a ser fácil, pero tú puedes mirar la historia de toda persona que tú admiras y te va a contar que tuvo miles de obstáculos, pero ahí estuvo el Señor. O sea, yo veo, por ejemplo, a Benny Hinn, está leyendo su libro, ya lo había leído varias veces, lo estoy leyendo otra vez, el de Buenos días, Espíritu Santo. Y Ujú. entonces le estaba yo leyendo cuando ya es que él era tartamudo también, así como Moisés, ¿no? Y él decía, o sea, a mí el Señor no me sanó cuando me dijo que me iba a enviar a predicar. Tampoco me sanó cuando me paré en la plataforma. Me sanó cuando comencé a hablar, ¿no? En ese momento recibió la sanidad. Entonces, el Señor está esperando que nosotros demos pasos de fe y que comencemos a hacer lo que Él quiere que hagamos con lo que tenemos en este momento, porque Él va a respaldar y Él va a abrir caminos donde no los hay y porque también Él es un Dios que le gusta glorificarse en nuestras debilidades. Ujú. Entonces, Sí, qué sí. hermoso. Sí, y fíjate, viene a mi mente José. O sea, Sí, fíjate cuánto tuvo que pasar, pero sabes que él se enfocaba.
él no perdía su vista de su propósito. No lo tenía al 100% claro a dónde, qué iba a hacer, qué iba a terminar. Él sabía que ahí era donde Dios lo quería. Sí. ¿Cuántos años, Abby, tuvieron que pasar? Todo lo que él tuvo que pasar para decir, Dios, ¿dónde estás? Para retroceder en su fe. ¿Cuánto fue él maltratado por sus propios hermanos? Así es, sí. Para que él dudara que Dios tenía un plan para su vida. Y a veces nosotros, ¿no? Tantito viene, ahora sí que ya ni la tormenta, viene la chispita de 2 y nos ahogamos, Sí. ¿no? Y nos ven feo y no, es que aquí no es el lugar. Y Sí. no es la iglesia, o los hermanos son los que están mal, o la prédica no me gusta. O sea, ¿cuántas barreras nosotros mismos construimos para no avanzar? Así Y es. cómo él, siendo un joven, tuvieron que pasar tantísimos años, que durante todos esos años había como probaditas de la gloria de Dios en su vida, ¿no? Porque cómo Dios lo ayudó, cómo Dios lo saca de la cárcel, ¿no? Cómo él interpreta estos sueños. Pero eso poco, su fe no decayó. Él se enfocó, él permaneció, él buscaba a Dios. Y en esa búsqueda él encontraba su respuesta, tal vez su descanso en horas tan largas, en jornadas tan largas en las que tenía que trabajar y servir. Y en la cárcel, en ese lugar tal vez oscuro, frío, sucio, él encontró ahí, en esa oscuridad, el momento para encontrarse con el Padre. Wow. Para ser estimado. Amén, amén, así es. Nos ponemos a ver la Biblia, creo que Todos los personajes que están ahí, todos pasaron pruebas, pero ellos tuvieron fe y crearon algo de lo que hablábamos nosotras, y era la resiliencia. Alguien que sigue creyendo, alguien que sigue a pesar de todo lo que está pasando. Yo creo que el Señor moldea nuestros corazones y los prepara para lo que viene por delante, porque a veces no estamos preparados para recibir lo que Él tiene para nosotros. A veces no tenemos el carácter, no tenemos la actitud, el corazón, no estamos listos para tener lo que Él tiene para nosotros. Y este proceso es un proceso donde Él trabaja con nuestro corazón, nos forja, nos moldea y nos da la forma exacta para poder obtener ese vino que Él quiere poner sobre nosotros, ¿no? Are, sí. y yo creo que es eso, el caminar con el Señor. Y es, hablando de la resiliencia, fíjate que pues es una palabra que uno ya escuchaba, ¿no? Y anteriormente, hace mucho tiempo, no se empezó a utilizar esta palabra pues como ahora se utiliza. Y fue, digo, no estoy allá en la casa, pero aquí a veces en el refrigerador tengo unas palabras, y esa palabra la tengo también un sticky note, ¿cómo le llaman? Sí, Un sí, un sticker que lo pones, que lo pones ahí. Y ya tiene meses ahí, porque escucho a esta chica decir, y es lo que hablamos, los procesos para llegar, ¿no? O sea, que no podemos culpar a ese proceso nos forma para avanzar, para que Cristo sea formado. Amén. Es la única manera. Totalmente. Y ella decía, cuando le preguntaban qué significaba para ella resiliencia, y eso me dije, wow, me explotó la cabeza. Me voló la cabeza. Me voló la cabeza porque dijo que cuando estás pasando, duele. El proceso duele. Pero después de que lo pasas, creces. Y
como ya aprendiste en este dolor, creces y te hace más fuerte cuando terminas. El resultado es fortaleza en tu vida. Y dices, es cierto. Y en una de las charlas que dimos, Abby, también no sé si te acuerdas de un bote, ¿no? Que hablaba del bote. Que ese bote con una tapadera lo puedes apachurrar. Cuando no tiene tapadera se apachurra y pierde su forma. Pero cuando tiene ese bote, esa tapadera, ese sello, lo que hay adentro está sellado por el Espíritu y no va a salir lo que Él ha puesto. Entonces, si queremos apachurrar ese bote, lo poco que se pueda apachurrar o maltratar, vuelve a su forma. ¿Por qué? Por lo que hay adentro. Tal vez pueda quedar una marca, pero sabes que lo que hay adentro es más fuerte que lo que hay afuera. Que la presión que se le ejerció. Entonces, ¿qué es lo que hay adentro de tu vida? Que no te deja avanzar, que no permite que esa resiliencia en ti sea formada de una manera positiva. ¿Qué le estás poniendo adentro de ese bote? ¿Qué te está doliendo que no aprendes, que no te deja, que te has quedado estancado en ese dolor para no avanzar en tu propósito, en tus planes, en tus deseos como persona? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Lo que te han señalado? ¿Tu enfermedad? ¿Tu edad? ¿Tu incapacidad? Pues ya no creo que me den el lugar, no creo que yo pueda hacer, mis sueños no se van a hacer realidad, hay muchos problemas. ¿Qué hay dentro de ti que no te ha dejado formar esa vida de Cristo en ti? Porque cuando Cristo es formado en nosotros, entonces tenemos esa fortaleza. Amén. Es esa resiliencia que está en nosotros, de lo cual somos formados, porque eso es lo que nosotros estamos, de lo que nosotros estamos formados. Y es como esa pelotita de esas aguaditas, ¿no? De gelatinosas, que las puedes apachurrar y se moldean. Y se van a moldear mientras tú las sostengas, pero las sueltas y se vuelven a formar. ¿Y es por qué? Por lo que están hechas. Pues, ¿de qué estamos hechos? ¿Qué es lo que hay en nosotros? ¿De qué nos hemos llenado para poder formar ese carácter en nuestras vidas? Así es. Qué importante es el saber de qué nos estamos alimentando cada día. A veces alimentamos nuestros propios temores, a veces alimentamos todo eso que nos obstaculiza y es muy triste y es muy feo porque yo lo viví por mucho tiempo, el donde tú mismo alimentas tus temores, donde tú mismo los haces y los fortaleces, o sea, y te estás llenando de esto, pero cuando tú permites que el Señor llegue a tu vida, comienzas a matar todo eso y permites que el Señor comience a moldear y, como decías, a que seamos llenos de Él, llenos de su presencia, hasta el punto donde puedes decir, bueno, ya entiendo, estamos tiempos de proceso, ¿no? Estamos viviendo tiempos de formación, y yo creo que mientras estemos en este mundo estamos viviendo ese proceso, y eso que decías es bien importante y me llevaba a esta cita de Romanos 12:2, ¿no? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Y es que a veces nos conformamos a vivir de la manera en que nosotros entendemos y como todo mundo lo hace, y porque creemos que esa es la forma, ¿no? Pero el Señor dice, no nos conformemos a este siglo, sino renovemos nuestro entendimiento, que nuestro entendimiento sea renovado día a día, ¿verdad? De tal manera que podamos comprobar
para que podamos alcanzar a ver cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Esa voluntad que es buena, agradable y perfecta, porque podrá llegar el momento donde no alcancemos a mirar ese propósito, no alcancemos a ver todo lo que el Señor tenía para nosotros, porque nos aferramos a nuestros propios temores, porque nos aferramos a nuestros propios obstáculos y los abrazamos en lugar de rechazarlos y decir, no más estaré abrazando este obstáculo, ¿no? Porque ciertamente a través de la vida vivimos rechazos, vivimos palabras que te lastiman, que te hieren, que te quieren detener, incluso momentos donde no salen las cosas como esperabas, ¿no? Y claramente vamos a pasar esas cosas mientras estemos en este mundo y es normal quizás sentirse pues a lo mejor en un momento desanimado, quizás un poco frustrado, pero el punto no es quedarnos ahí, sino seguir adelante, seguir creyendo. Y algo bien importante es que tenemos que aprender Sí, soltar, a soltar, porque si no venimos cargados, venimos llenos de tantas cosas a las cuales nos aferramos que no nos dejan avanzar y tenemos que soltar todas esas cosas. así es, Abby, definitivamente, ¿no? Donde en Segunda de Corintios él dice, bástate En de mi mí gracia, amén, amén, y que su gracia sea la que sea más que suficiente para nosotros. amén. Y por qué dice que en esa gracia, en esa debilidad, es donde nos vamos perfeccionando en Él. Y dices, Así es. si eso lo entendemos, nos bastamos de su gracia para que su poder sea manifestado en nosotros, que el poder de Cristo va a ser manifestado de nosotros. Entonces, ¿sabes qué? Va a ser más fácil que entendamos, va a ser más fácil que digamos, yo lo puedo todo en aquel que me Me fortalece. fortalece, amén. ¿Sí? Y dice, porque tu gracia me basta, Amén. tu amor me es suficiente. Y muchas veces, Abby, no entendemos Mm, la Biblia. La leemos y no la entendemos. así es. No se nos hace viva. Como a veces uno como padre le decimos algo al hijo y el hijo no entiende ese amor que nosotros como padre tenemos y que lo que queremos es ayudarle, que nos da miedo tal vez cierta situación, cierta circunstancia. Mm, Así es nuestro Padre, así que es. Él quiere que entendamos su palabra. ¿Cuántas veces cuando los niños están chiquitos y ven la lumbre o está la curiosidad de qué hay, van y tocan y se queman y les dices no y vuelven a ir y vuelven a tocar la plancha? Y el padre viene y nos dice, no, no lo toques, te vas a volver a lastimar. Escuchar la voz, no solamente oírla, escucharla, discernir su voz, porque Amén. pueden haber muchas voces, Ujú. pero ¿estamos seguros que estamos escuchando la voz de Dios? No la voz del amigo, no la voz del esposo, de la esposa, de X, sino estamos escuchando la voz de Dios. ¿Qué voz estamos oyendo que nos distrae, que nos desconcentra? Pero cuando de verdad esa palabra la hacemos vida en nuestra vida, cambian tantas cosas, Abby. ¿Cuántas veces no hemos leído un versículo? Sí. Y en ese momento lo entendimos de una manera y lo volvemos a leer y lo volvemos a entender de otra manera, dependiendo de nuestras circunstancias y sobre todo cuando estamos pasando algo difícil, pero cuando no, cuando simple y sencillamente estamos metidos en oración y estamos hablando cómo Dios se nos revela. Aleluya, amén. Y revelar, que es, alguien lo dijo, iluminar, sí, porque nos alumbra, porque la palabra ya está, no se va a hacer, la palabra Ya es, está, amén. ya es.
pero cuando nosotros le hacemos vida y se nos revela, se nos abren los ojos y revelación es cuando teníamos los de estos de foto, Ujú. ¿sí? Y los revela. El rollo, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa? Ahí está. Pero cuando vas y lo revelas, entonces puedes ver Claro. lo que hay. Y es esa la palabra, cuando la palabra se hace vida, cuando se nos es revelada y no por lo que alguien platicaba, por lo que estudiamos, no por lo que fuimos, no por lo que hicimos, que hablaba Noé, ¿no? Que él se quedó viviendo de sus sueños. No, por lo que se te está siendo revelado ahora. Ujú. La palabra no cambia, pero el tiempo en la que la palabra se nos es revelada cambia, no cambia la palabra, sino lo que vamos entendiendo, lo que vamos aprendiendo a vivir de acuerdo a nuestra madurez, de acuerdo a lo que vamos pasando. Y muchas veces la gente no queremos que esa palabra, nos estancamos en nuestro dolor, en fallar constantemente, Abby. Sí. Y la palabra se nos ha sido revelada a aquellos que somos sus hijos. Eso ya está ahí. ¿Pero por qué? Por 1000 pretextos. No permitimos ver esa foto por completo. La seguimos viendo en... Así, como opaca, así como oscura. No, sí, no está clara. La, la sabemos, mas no la podemos ver claramente. No la vemos en color. Y ahí está el autosaboteo, ¿no? Nos autosaboteamos con la verdad en las manos, pero el punto es que el Espíritu Santo es el que nos muestra. Y por eso el Señor le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque va a venir alguien. O sea, ¿cómo que nos va a convenir que tú te vayas? ¿Cómo? Pues el Señor nos dijo, les conviene que yo me vaya, porque ha de venir uno que es el consolador, va a ser ese guía, va a ser esa luz, va a ser aquel que les va a revelar la palabra, o sea, porque la palabra la podemos leer y puede parecer, ay, qué bonita rima, ¿no? O sea, ay, qué bonita cita, se escuchó bonito y me gustó y me la aprendí de memoria y te sabes el Salmo 23 toda la vida, pero no lo has entendido, no te ha sido revelado, porque el Espíritu Santo quiere revelarnos la palabra. Entonces no llegamos a comprender y por eso no llegamos a esa renovación de nuestro entendimiento, por eso no somos capaces de decir me basto en tu gracia porque aún no nos ha sido revelada y yo creo que el Espíritu Santo está dispuesto, Él está dispuesto a revelarte todas las cosas, Él está dispuesto a consolarte, Él está dispuesto a hacer todas estas cosas, de incluso en este momento, sin importar cómo estemos, Él está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Y gemidos indecibles no lo hace alguien que está como, pues voy a orar por Are, ¿no? No, te pido por todo lo que sea que tenga y ya, ¿no? No, él está gimiendo, es decir, algo que le duele dentro de él, algo que él está intercediendo por nosotros con un amor, con una pasión, con una compasión. Y yo creo que ahí viene la palabra Gesed, que es esa palabra amor que no alcanza a cubrirse con amor que conocemos, no alcanza a cubrirse con compasión del cual conocemos. Es una palabra aún más grande que es que llevó a Jesús al punto en que entregó su vida por nosotros. O sea, lo dio todo por nosotros. ¿Cómo no entender que a través de Él tendremos todas las cosas y que Él quiere, hijo, suelta todo eso, suelta todos tus temores, suelta todas tus frustraciones, suelta esas palabras que resuenan en tu mente que no te permiten crecer. Porque yo tengo tanto para ti, tanto para darte y estamos viviendo, dice el Señor, el reino de los cielos se ha acercado. La gloria del Señor ha nacido sobre ti. O sea,
cuando el pecado nos había destituido de la gloria de Dios, ahora el Señor nos está diciendo que cuando tú y yo le recibimos en nuestro corazón, dice que su gloria nace dentro de nosotros. O sea, qué maravilloso. Claro. Podemos obtener eso. Y es que es el entenderlo, Abby, o sea, es el entender su palabra. Y muchas veces, a veces la gente quiere vivir toda toda la ley, ¿sí? Mas la ley ya la cumplió Cristo en la cruz. Amén. Para que nosotros no fuésemos crucificados. Él ya la cumplió. Es por amor. El amor que nosotros le tenemos a Él, por ese amor nosotros vamos a seguir comiendo, animarnos, a anhelar estar en su presencia, crecer. Entonces, bástate de mi gracia, porque en Él encontramos cualquier respuesta. Y sabemos que todo lo que le sucede a aquellos que le aman, todo va a trabajar para bien, pero si no lo entendemos, que su palabra es fiel y que Él es nuestro mediador, que Cristo es nuestro mediador para con el Padre y que nos dejó, como dices, al Consolador, el Espíritu Santo. Él va a mediar entre Dios y tú, porque Él es nuestro mediador. Lo que nosotros hagamos mal, Él va a mediar con el Padre. Entrégale a Él. No creas que tienes que cumplir la ley, porque la ley se va a cumplir, la vamos a cumplir en amor. Amén. ¿Cómo es en amor? Porque amamos, no vamos a robar. Porque amamos al Padre, no vamos a mentir. Porque amamos a Dios, no vamos a hacer muchas cosas, pero es por ese amor. El amor que Él tuvo para morir en la cruz, sabes que ese amor se nos fue dado. Amén. Hay un ejemplo. Eso no nos da la oportunidad de hacer y deshacer lo que queramos, no. Por amor es que nosotros, todo lo demás se nos es añadido. Y vamos por amor a cumplir esa ley, porque si tú amas a alguien, no lo vas a lastimar. Así si tú amas a alguien, no vas a hacer cosas indebidas, no vas a mentir por amor. Amén, amén. Qué hermoso. Así es que les decimos hoy, enamórate del Señor y Él va a cuidar de ti. Simplemente esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque el Señor estará contigo. Bástate en su gracia. Permite que tu mente sea renovada por la palabra de Dios cada día, y el Señor tiene planes. Dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal. Y y dice, al fin de darles un futuro y una esperanza. O sea, Él tiene planes, mira, que no se acaban aquí. O sea, si tus planes eran de aquí a que fueras viejito, el Señor tiene planes de aquí para la eternidad. O sea, sus planes no tienen fin, ¿no? Porque a veces nuestros planes son de aquí a los 40, ¿no? Fíjate, cuando pensamos que ya no hay planes, hay más planes. Y más planes. Porque tiene planes para nosotros. Pero sabemos cuáles son esos planes, sabemos qué hacer, escuchamos tu voz. Amén, amén, amén. Ay, Are, pues qué hermoso es poder caminar con Cristo, poder saber que está presente, poder saber que tiene cuidado de nosotros y que Él cree en nosotros, ¿no? Incluso a veces el mismo diablo cree más en nosotros que en nosotros mismos, ¿no? Porque ahí anda metiéndote la pata para que no avances y nosotros bien hasta nos dejamos caer, ¿no? Así, bien fácil. Y el Señor nos ha dado, ¿no? Algo. Hay que buscar descubrir lo que el Señor tiene para nosotros, que son grandes los planes que el Señor tiene para tu vida. El punto es querer. El punto es querer. Claro,
claro en que hay planes, en que Él nos creó en su propósito. Y en ese propósito hay planes para nosotros, ¿no? Que esto no se termina a cierta edad, que esto no se termina con un problema, con un obstáculo, que esto no se termina cuando hay un divorcio, cuando hay una enfermedad, que esto no se termina con un problema con un hijo, que esto no se termina cuando tú quieres, es cuando Dios quiere, porque Él te creó, Él te formó, Él te hizo, Él te ama, Él cree en ti, Él te diseñó. Y por eso tus planes, tu vida y tus metas no han terminado. No importa por dónde estés, no importa lo que esté sucediendo, no importa la edad que tengas, hay plan. Párate, sacúdete y cree en quien tú eres. Cree en ti, cree en esa fe que se te ha dado. Cree que Él está siempre a tu lado, solamente esperando que tú le digas, Abba, Padre, tómame de la mano, quiero caminar contigo. Y no dudes, y si tienes una duda, busca un consejo sabio. Amén. Porque muchas veces queremos desarrollar y no sabemos cómo. Cuando nos rodeamos de las personas perfectas, de las personas saludables, Correcta, sí. nos van a animar de la manera correcta o nos van a decir, no es por aquí, yo siento por el Espíritu Santo que no es por aquí, espera. Y saber escuchar. También, así es que te animamos a que sigas creyendo que hay planes para tu vida, donde tú estás y quien tú seas. Dios sigue teniendo planes increíbles, maravillosos. Amén. Que no dudes. Y si llega a haber una duda, sabes que ve al Padre y dile, Padre, estoy en el camino correcto porque veo solamente oscuridad. Estoy en el valle de huesos secos, no veo. Y que tal vez ese proceso es el proceso para que puedas pasar a la siguiente montaña, para que puedas ver lo que viene. Cree en ti, en tus habilidades. Ve y capacítate también. Si eres joven o no seas joven, yo conocí una abogada que entró a la escuela a los 65 años y se recibió y dices, nunca es demasiado tarde y no que vete a estudiar 10 años. No, cualquier cosa en la que tú quieras emprender, ve y capacítate, esfuérzate, sé constante. Así es. Y cree que lo puedes hacer, porque todo lo podemos en aquel. Amén. Hizo. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si no está Cristo en tu vida, yo no sé qué estás esperando para invitarlo a estar en tu corazón, porque en Cristo todo podemos hacer. Con Cristo todo lo puedes, así es que te estás perdiendo de lo mejor que es Jesucristo y te invitamos a que te hagas amigo de Jesús, a que lo recibas como tu Salvador y le digas, hoy yo te entrego mis planes, mis sueños, mis afanes, todo lo pongo delante de ti, Señor, y sé tú obrando en mi vida. Y te aseguro que el Señor comenzará a limpiar, pero también comenzará a traer dirección, comenzará a sanar, comenzará a restaurar y te va a llevar a un proceso, ¿verdad? En el cual el Señor comenzará a obrar en tu vida y verás su amor, verás su gracia, pero también verás su poder y su gloria en tu vida. Así es que hoy te animamos, recíbelo a Jesús en tu corazón y acéptalo como tu único y suficiente Salvador. Él quiere sanar tu corazón, Él quiere traer dirección y propósito a tu vida. Así es que, ¿qué les parece si oramos, Are? Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea dándonos dirección, que sea Él mostrándonos, pero también sanándonos, quitándonos todo peso, todo temor, toda palabra, todo argumento contrario al plan que Dios tiene para nosotros. Amén. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias
porque has venido a traernos dirección, has venido a llevarnos por ese camino, el cual, Padre, espera que nosotros podamos ir y está lleno de promesas, lleno de maravillas, lleno de grandes regalos para cada uno de nosotros. Y yo te pido, ayúdanos a poder recibir cada uno de ellos. Ayúdanos a ser sanados en nuestro corazón, en nuestra mente. Si hubieron palabras, Señor, que nos quisieron detener, si hubieron palabras, Señor, que quisieron traer condena, que quisieron traer estorbo, estancamiento a la vida de cada una de las personas que estén escuchando hoy este podcast, que tú seas trayendo libertad, Señor. Hoy creemos, Padre, que tú nos has hecho nuevas criaturas, que tú nos has dado un propósito, que tú nos has dado una asignación, Señor, y que tú eres el que abre camino donde no lo hay. Tú eres el que pone todas las cosas, Señor, que necesitamos en el momento correcto, en el lugar correcto, Padre Santo. Hoy creemos, Señor, que nuestros planes, Señor, no son nada comparados a los que tú tienes para nosotros, Señor. Creemos que nos has dado poder, amor y dominio propio. Eso que proviene de ti, Señor, para destruir toda obra del enemigo, pero también, Señor, para poder avanzar y dar pasos firmes detrás de lo que tú has preparado para nosotros. Hoy yo oro, Padre, por cada una de las personas que han escuchado este podcast, Señor. Si ellos ellos creen que tú les has dado un propósito, Señor, en un ministerio, Padre, yo te pido, Señor, sé tu Espíritu Santo animando, sé tu Espíritu Santo fortaleciendo, renovando las fuerzas, destruyendo esas palabras, Señor, que les hicieron creer, Señor, que tú no estabas con ellos, que les hicieron creer que tú no escuchabas sus oraciones, Padre. Hoy yo te pido, Señor, que sea levantada, Señor, personas que creen, valientes, conquistadores como Josué, Señor, que aún a pesar de que hay miedo, siguen creyendo, porque el creer no habla de que no hay temor, sino de que estamos confiando en ti, Señor. Estamos confiando que a pesar de lo que está pasando en este momento, creemos que tú estás con nosotros y que tú nos das fuerzas para seguir adelante, para dar pasos firmes de fe, aunque sea sobre las aguas, Señor. Ahí estás tú, en cualquier terreno, en el desierto, en primavera, en la mejor temporada o en invierno, Padre Santo, sin importar la temporada que podamos pasar. Tú no nos dejas, tú estás con nosotros. Hoy nos tomamos de tu mano, Señor. Y si hay alguien que no te ha recibido en su corazón, hoy yo te pido, Señor, que tú seas tocando, Señor, ahí donde ellos están. Que ellos puedan saber que tú eres un Dios real, un Dios que está presente, que tú estás ahí tocando a la puerta de su corazón, queriendo traer paz, queriendo traer libertad, queriendo traer convicción, pero traer también salvación, sanidad y libertad, Padre Santo. Hoy te doy gracias, Señor, por tu hermosa presencia, por tu hermoso Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, fiel amigo, por estar con nosotros, porque no nos dejas. Síguenos dando entendimiento. Cada que hablamos tu palabra, Señor, podamos ser renovados, pero también podamos recibir esa revelación de tu palabra, que vengas hacia nuestra vida, pero que venga a ser viva dentro de nosotros, Padre Santo, que pueda ser una palabra viva y cortante en nuestros corazones cuando la abramos, Padre Santo. Espíritu de Dios, sigue hablando a nuestras vidas cada día. Te damos gracias, amado Señor, por tu misericordia y por tu hermosa presencia en este día, Señor. Te damos gracias. Amén, amén y amén. Sabes que tengo este versículo que se me vino ahorita a la mente y lo estaba buscando en Proverbios 3:6. Dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Amén. Él dará salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Amén. Qué hermosa palabra. Resumió todo.
Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Va a haber una invitada especial, ¿no? Amén. Así es que los invitamos a todos. Va a estar muy, muy especial, como siempre, ¿verdad? Cada podcast y que el principal es el Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Y tenemos Así es. una invitada también muy especial, es la pastora Caro, ¿verdad? De la iglesia del grupo Saetas de Fuego de Pachuca. Los que la conocen, va a estar con nosotros la próxima semana. Va a estar contándonos su testimonio. Es un testimonio impactante, ¿verdad? De cómo Dios pues la ha usado, la ha levantado a través de las dificultades, a través de los procesos. Y yo creo que estamos en cadena con este tema. Y bueno, pues los invitamos, no se pierdan el próximo podcast y también los animamos a ver el podcast de la semana pasada, súper bueno, no se lo pueden perder con el pastor Noé, estuvo muy, muy, muy hermoso ese testimonio, así es que está ya ahí en YouTube, lo pueden encontrar en YouTube, en el canal de Lo que nos une podcast, ahí lo pueden encontrar, búsquenlo y ahí les va a aparecer. También tenemos otros podcasts anteriores con la hermana Lupita, con su testimonio impactante, con la pastora Silvia, hablando sobre límites, hablamos sobre muchas cosas que yo creo que te van a servir de edificación para tu vida. Así es que vayan y échenle un vistazo al canal ahí en YouTube y también aquí en la página en Facebook. Compártanlo si creen que puede ser de bendición para alguien más. Recuerden que el plan de este podcast es que podamos llegar a gente que necesita escuchar estos mensajes, gente que necesita saber que hay un Dios que les ama y que está presente en su vida. Así es que no duden en compartirlo, hermanos. Esto no es por publicidad, esto no es por obtener economía, ¿verdad? Esto es porque queremos llevar el mensaje de Dios a más personas. Así es que compártanlo, denle like y sigan las páginas. Muchas gracias a todos. Próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Saludos a los que estuvieron conectados. Así es que un fuerte abrazo. Por ahí está Gaby Rodríguez. Que Dios te bendiga, Gaby. Está el hermano Gustavo Morales. Dios le bendiga. Areli Torres, mi hermana Areli. Mi esposo también. Mi hermana Felicitas Monroy, mi mami. Por ahí todos los que quieran unirse, compártanlo y nos vemos la próxima semana. Así es. Chao, muchas gracias a todos. Bye, Are, gracias por estar con nosotros. Siempre es una bendición. Nos vemos. Chao. Bye, bye. Al sonar la alborada en el valle callado, mi alma despierta al trono elevado. Los montes proclaman